Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio. Estudiantes, ¿cómo están? Vamos a continuar con Grecia, módulo 11, sección quinto, según si mal no recuerdo, sección sexta ya, Europa comunitaria. Hablamos de Grecia. El caso de Grecia, bueno, se vio... primero recordemos la Grecia antigua como referencia. Todavía tiene influencia para nosotros. Muchas cosas tenemos de ahí, arte, entre otras. Después viene su decadencia después de las guerras de Peloponeso entre Atenas y Esparta en el siglo V antes de Cristo. Viene Grecia, es invadida y ¿cómo se llama? Controlada por los imperios macedonios, romano, bizantino y otomano. Continúa la historia allá del siglo XV, la independencia de Grecia en 1830. El, el último, el Imperio Otomano, que fue Lord Byron, murió en 1824 luchando precisamente por lograr la independencia de Grecia. Luchó contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano eran los turcos, era Turquía en este caso. Finalmente la situación política no queda clara, ya que había ciertas ideas entre ser una república o ser una monarquía. Y como siempre, las grandes potencias fueron punto clave en esto. Tenían influencia y pretendían, como la mayoría de las veces, pues ser ellos quienes decidieran de qué manera se iba a organizar el país. En 1940 ya estamos hablando nuevamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Grecia es invadida por los fascistas italianos. Recordemos por ahí, Italia estaba aliada con Alemania, si mal no recuerdo. Eran parte de las potencias del eje. Otro concepto por ahí, no viene con el material. Sin embargo, pues bueno, ampliamos nuestros horizontes, nuestro conocimiento y sobre todo contextualizamos de mejor manera nuestro material. Ahora bien, por ahí hubo algo que se llamó el acuerdo de porcentajes. Habría que buscarlo. Creo yo que el acuerdo de porcentajes tiene que ver, si es que no es el mismo, con el acuerdo Churchill-Stalin sobre los Balcanes. Eh, el acuerdo Churchill-Stalin sobre los Balcanes era de qué manera iban a influenciar las naciones a ciertas áreas específicas de los Balcanes y en el caso del tema que tocamos hoy, Grecia. ¿Sí? Gran Bretaña tendría influencia en una Grecia no comunista a cambio de que Rumania, Bulgaria y Hungría se ubicaran bajo el dominio de la Unión Soviética. Debido al protagonismo del movimiento de resistencia comunista griego, Gran Bretaña ofreció respaldo militar al gobierno pro-occidental griego. Este apoyo británico no fue suficiente para calmar los ánimos. En diciembre de 1944, la policía, acompañada de soldados británicos, disparó contra una manifestación comunista en la plaza de Sintagma de Atenas. Las siguientes semanas testificaron fieros combates entre la izquierda y la derecha, serían conocidas como la Decembriana, los sucesos de diciembre. Este periodo constituyó el primer episodio de la Guerra Civil Griega. En 1946 hubo una elección muy cuestionada y boicoteada por los comunistas. Esta elección prepara el camino para una restauración monárquica que instaló Jorge II de Grecia en el trono. ¿Qué significa? Bueno, que finalmente en 1946 se instala una monarquía. Recordemos
que estaban entre que no sabían si querían tener una monarquía o una república. Entonces se instala en 1946 Jorge II de Grecia, instalando así una monarquía. Luego, más adelante, los comunistas, por la vía legal, no veían las puertas, eh, forman una guerrilla denominada Ejército Democrático de Grecia, y posteriormente, aunque en el país existían muchos comunistas, finalmente el factor internacional no los ayuda. En 1947 llega el metiche de Estados Unidos, retira a Gran Bretaña del control de Grecia, y es ahí donde empiezan una guerra civil, o se consolida una guerra civil que finalmente es una puerta para lo que fue la Guerra Fría, nuevamente nuestro concepto de Guerra Fría. Al final de la guerra civil se obtienen resultados. El final fue en 1949 y obtienen finalmente un resultado que diríamos pírrico, en donde hay 250,000 personas sin hogar. Mueren más personas durante esta guerra civil que durante la ocupación fascista. Y a partir del fin de esta guerra, se queda Estados Unidos proveyéndole armas, dice aquí gasto militar. Bueno, podemos pensar instrucción, podemos pensar en armas, podemos pensar en logística. Aquí durante este tiempo hubo un gobierno de derecha, toda la izquierda era suprimida, los procesos electorales estaban arreglados, y si bien no hubo también gasto en educación, gasto en industria, sucedió algo parecido a lo de Rusia. Le metieron mucho a la parte militar y poco a la parte civil. Entonces muchos griegos emigraron, muchos otros no volvieron. Ahora bien, en 1963 llega a quedar en el poder un gobierno de centro presidido por Georgios Papandreou. Pronunciación, ya veremos cómo se pronuncia, investíguenselo. En esta época, este nuevo gobernante comienza a hacer unas reformas, y entonces empieza a invertir ya en educación, empieza a invertir un poco menos en la defensa, empieza a hacer ciertas reformas que no le gustan a Estados Unidos, y en 1967 se suscita un golpe de estado. Aquí nuevamente una fecha, 1967, para hacer nuestra línea de tiempo en términos. Venimos desde 1963 hasta 1967, que es donde está este nuevo gobierno de centro, le llamaríamos, algún tipo de gobierno, pues sí, de centro, dice aquí. Posterior al golpe de estado, si tomamos como un denominador, nuevamente hay militares involucrados. Por eso es que les digo, vamos investigando lo que es golpe de estado. ¿Qué sucede? Es lo mismo que la revolución. Un golpe de estado es diferente. ¿Qué es un golpe de estado? Para poder entender aquí la participación de los militares. ¿Cómo se dice? Se instala una junta militar conocida como la dictadura de los coroneles, y lo que hace es que se exilian, se tortura, se prohíben partidos políticos, se aplica una ley marcial, se prohíben los sindicatos,
nuevamente control sobre la población civil en extremo. Se coartan muchas libertades. A causa de esto, lo mismo que sucede como ya habíamos comentado, en otros países. Bueno, vienen aquí los estudiantes, toman la iniciativa y en 1973 inician protestas que fueron reprimidas. Dice, con un saldo de 20 muertos podrían parecer pocos, finalmente para una sociedad que ya está harta, para una sociedad que ha venido luchando, un muerto es excesivo. Si bien estas revueltas ocasionan que haya un cambio en los gobernantes, no así en el sistema se conserva. Ahora bien, estos gobernantes, esta junta militar que pretendía finalmente de alguna manera decir nosotros somos necesarios, dice aquí en nuestro material, buscar legitimidad. ¿Qué es buscar legitimidad? Buscar la forma de decir es válido nuestro gobierno, estamos haciendo las cosas bien. Intentan hacer una maniobra asesinando por ahí a un personaje de Chipre que era el arzobispo Macarius III, que era presidente del vecino de Chipre, y luego anexar por la fuerza al país, anexarlo, es decir, a Grecia. No se puede, no lo pueden matar, se inicia, a pesar de esto, no se inicia una guerra, pero sin embargo la isla de Chipre queda dividida, una parte para Grecia, otra parte continúa como Chipre. Luego viene la actividad 24 y dice, para que puedas comprender el proceso de transición política en Grecia, lee los siguientes hechos, elige uno, investígalo en la siguiente dirección electrónica, viene en la página 77, la actividad 24, y dice, explica cómo influyó en el desarrollo de esta nación hasta la actualidad, cómo influyó el hecho que ustedes elijan, ¿sí? Elabora un escrito y ya escrito en computadora o a mano. Dice que incluya la finalidad que perseguía quienes protagonizaron la acción. Esta actividad, ¿cómo se llama? Este hecho que ustedes elijan, quienes lo protagonizaron. Luego, ¿qué repercusión tuvo? Y finalmente, ¿qué consecuencias tuvo años después en la organización del país? Los hechos, dice el gobierno militar, se instala pretextando el peligro comunista inminente. El gobierno militar arresta, encarcela y confina en las islas del Egeo a miles de griegos. 1973 vive una crisis económica que asola a Grecia. El general Fedon Hinsiskis jura como presidente de la República en 1974. Hay varios hechos, ustedes elegirán uno, lo investigan en la página que nos proporciona. Obviamente, como lo de Chipre falla, los militares quedan mal parados y entonces empiezan a llamar al conservador Constantino Karamanlis, Constantino Karamanlis, quien vivía aislado en París desde 1963. Pretendían ellos organizar elecciones en 1974 y preparar el traspaso del poder a los civiles. Aquí es donde ya empiezan a preparar de las dictaduras militares, empiezan ya a prepararse para entregarle el poder al pueblo, para instalar entonces ya una democracia, ¿sí? Había un nuevo partido, la Nueva Democracia, y obtuvo una clara mayoría parlamentaria y fue electo primer ministro. Estamos hablando de Karamanlis. Ahora bien,
aquí hay palabras en donde dice mayoría parlamentaria. Hay que estudiar lo que es un parlamento, qué es el parlamento, qué funciones tiene, y entonces vemos mayoría parlamentaria. ¿Sí? La figura política de Karamanlis fue a Grecia, lo que pocos años después Adolfo Suárez sería a España. Recordemos la historia de España, vamos a contextualizarlo en el tiempo y vemos en qué fecha surgen unas cosas y en qué fecha surgen otras. Legalizó a los partidos de izquierda, quiere decir ya les permitió haber más partidos, ya les permitió vivir a los partidos de izquierda. Organizó una consulta que abolió la monarquía, promovió el juicio de los coroneles dictadores y facilitó la redacción de una nueva constitución en 1975. En 1977 Karamanlis fue reelecto y propició el ingreso de Grecia a la Comunidad Económica Europea. Continuaría como primer ministro hasta 1980. Ya se propician cambios, ya se instala una democracia, ya se redacta incluso una nueva constitución. Y aquí lo que quería comentarles nuevamente es la monarquía. Hubo una abolición de la monarquía en Grecia. Y me quiero regresar a España. Hemos oído todavía que el rey de España, que la princesa, que el príncipe, que finalmente las figuras españolas sí viven, cuentan con ese cargo, con ese encomienda se me fue el nombre, reyes, príncipes, de ser reyes, de ser príncipes. Permítanme ver si recuerdo el nombre. Pero finalmente ya es una designación meramente simbólica. Ya, aunque sí siguen heredando el trono, aunque sí siguen en la línea de sangre, finalmente existe un primer ministro que es el que decide. Finalmente ya es por democracia. Ya hay elecciones y bueno, cuentan con su parlamento igual. Entonces, aunque aparentemente es una democracia o aunque oficialmente es una democracia, es una monarquía, perdón, termina ya siendo como una monarquía democrática. Regresamos a lo que es Grecia. Y para terminar nos dice, en las elecciones de ese año por fin triunfó una izquierda que deseaba ser gobierno de los difíciles días de la Segunda Guerra Mundial. Desde los difíciles días, Andreas Papandreou, hijo del primer ministro reformista de los 60 y padre del mandatario al que le estalló la crisis económica en 2010, aquí nota en 2010. Recuerden que hace poco, bueno, hace 8 años, estuvo sonando en la televisión mucho una crisis económica en Grecia donde hubo problemas, hubo protestas, hubo muchas manifestaciones en Grecia por una crisis económica que en este caso estuvo aquí involucrado el nieto de aquel Papandreou que vimos en los años 60, ¿sí? ¿Qué más hay para decir? Bueno, ya casi estamos terminando. Dice, a partir de entonces en Grecia se instituyó el péndulo político natural. A partir de entonces, esto es a partir de no de 2010, sino desde 1977. ¿Y esto qué quiere decir, este péndulo político natural? Bueno, que gobiernan de derecha, de centro, de izquierda y se van rolando entre las distintas ideologías políticas. Y dice aquí, en otras palabras, la normalidad democrática retornó a Grecia, que entre otras cosas organizó con éxito los Juegos Olímpicos de 2004. Hasta aquí Grecia. Nos ponemos
ponemos de acuerdo por WhatsApp, estamos trabajando. ¿Alguna duda, algún comentario? Por supuesto, abunden información. En los comentarios abunden información. Corregiremos conforme vaya sucediendo esto. Yo espero que para la versión 30.0 ya los videos estén muy ricos en contenido. Por lo pronto, pues ojalá y les sea de utilidad esta pequeña aportación.